Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de la ley de Ohm. Para este momento ya conocemos qué son los elementos resistivos, los elementos capacitivos, ya sabemos qué es el voltaje y tenemos cierto conocimiento de qué es el flujo eléctrico. Con esto pues podemos empezar a ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, como dice aquí, permite explicar el fenómeno de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se supone que es el paso de electrones de un punto a otro a través de un conducto, por ejemplo, un hilo de cobre. Así, la intensidad de corriente hace referencia a la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor durante un tiempo determinado y su unidad de medida son los amperes. Por ahí habíamos visto que la corriente eléctrica, era el flujo de electrones a través de los átomos, ¿sí? Que genera precisamente esto, ¿no? La electricidad que corre de la terminal negativa a la positiva, prácticamente como dice la diapositiva. Dice la ley de Ohm, la diferencia de potencial, conocida popularmente como voltaje o tensión eléctrica, es la fuerza que permite que los electrones puedan moverse a través de un conductor y su unidad de medida es el volt. Ya estuvimos platicando, por ejemplo, del voltaje de corriente alterna, el voltaje de corriente directa. Son las diferencias de potencial, los tipos de energías que vamos a estar encontrando, ¿sí? Aunque sea corriente alterna, aunque sea corriente directa, su unidad de voltaje es el volt. Por último, la resistencia es la mayor o la menor oposición que presenta un determinado conductor al paso de la corriente eléctrica. Aquí da un ejemplo: el hilo de cobre es un buen conductor de la electricidad y por lo tanto ofrece poca resistencia. Ustedes han comprado las resistencias, las piececitas estas llamadas resistencias, que contienen un conductor y en medio poseen un material de carbón comprimido, el cual ofrece una oposición al flujo libre de los electrones, ¿sí? Esto lo podemos llamar como resistencia. Bueno, teniendo estas tres cosas ya conocidas, pues podemos ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión y corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm, que es igual a E igual a I por R, es tan fundamental como la ecuación de la relatividad de Einstein para los físicos. A lo mejor se pregunta por qué dice E igual a I por R, y podemos ver ahí en un triangulito como de pirámide egipcia una B en lugar de la E. Bueno, es una E porque antiguamente se denominaba al voltaje como una energía electromotriz, ya que era producida precisamente por una máquina. ¿Se acuerdan del generador de energía? Bueno, es una máquina electromotriz y por eso lleva ese nombre, esa E, ¿sí? La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm. Tiene su fecha de nacimiento y muerte, en 1789 a 1854, y aborda las cantidades claves en el funcionamiento de los circuitos. Ese triangulito, cópienlo, lo van a estar utilizando muy constantemente. Esto nos sirve para entender, digamos que de forma más fácil, si queremos calcular el voltaje es igual a I por R, ¿sí? Ahora, si queremos calcular resistencia es igual a voltaje sobre corriente, y está dado en ohms, ¿sí? Si queremos calcular corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y el valor está dado en amperes.
Por eso es muy útil esto. Digamos que te lo aprendes más fácil de esa forma. La ley de Ohm fue perfeccionada definitivamente por la teoría electromagnética de Maxwell. Si bien la ley de Ohm supuso una aportación clave para describir cómo funciona la electricidad, hay que indicar que dicha ley no siempre se cumple, pues George Simon Ohm no consideró otras leyes que sí intervienen en la electricidad, como las leyes de Kirchhoff, que vamos a ver más adelante. El conjunto de fenómenos eléctricos no fueron explicados hasta que el científico James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo en las llamadas leyes de Maxwell. Bueno, en base a el voltaje, la resistencia y la corriente, nosotros podemos sacar otros valores. Bueno, aquí se incluyen los watts, pero los watts lo puedes sacar con estos tres valores también. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos indica cómo poder calcular todo eso. De hecho, si se dan cuenta, pues podemos prácticamente con estos tres valores calcular incluso el wattaje. Pero ahorita vamos a centrarnos nada más en estos tres, ¿sí? No vean tanto esto. Bueno, si quieren verlo, véanlo. No se los prohíbo en realidad. Nada más le digo para que se enfoquen en los valores de voltaje, corriente y resistencia por el momento. Bueno, aquí tenemos una tablita para que podamos acordarnos qué es cada cosa. La tensión o voltaje podemos representarla como E o como V. Su unidad de medida es el volt o voltio con valor de V. Su rol que juega en los circuitos es la presión que desencadena el flujo de electrones. La corriente, bueno, y dice en caso de que esté preguntando, E igual a fuerza electromotriz, término de la antigua escuela, ¿sí? Lo que les mencionaba hace un momento. La corriente, su símbolo es una I latina, su unidad de medida son los amperes o amperios. Este es el flujo de electrones que pasan a través del conductor. Y la I significa intensidad. Resistencia, su símbolo es una R. Su unidad de abreviado es un ohmega o ohm. Es un inhibidor del flujo, es el que va a estar en contra de el flujo de los electrones. Y su símbolo de omega es la letra griega, ¿sí? Bueno, tenemos aquí la aplicación, lo que estábamos viendo hace ratito, cómo calcular resistencia, corriente y voltaje con el triángulo de la pirámide esta tipo egipcia. Y lo que nos representa en el circuito, tenemos nuestra resistencia, nuestro voltaje, que es, digamos que la alimentación del circuito, se acuerdan que así era el símbolo, y la corriente, el flujo de electrones que pasa a través de ella, ¿sí? Con estos tres datos, bueno, con dos de estos tres datos podemos calcular el tercero. Hasta aquí parece todo sencillo, ¿sí? Esto puede complicarse un poco más adelante, así que disfruten la sencillez del momento. Bueno, les comentaba, estaba grabando esto porque tengo problemas de internet. Quizás por ahí pueden escuchar que de repente pasan unos carros y todo eso. Bueno, estoy en otra casa. Ya por ahí ya les contaré la historia de esta casa. Bueno, tenemos aquí un ejercicio donde dice, se conoce la tensión E y la resistencia R, calcular la corriente, ¿sí? Este foco simboliza nuestra resistencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencionaba que la resistencia se pone el flujo de corriente y esos electrones que son consumidos en la resistencia
son expulsados ya sea como fotones o como calor, ¿sí? Esta es una llamita, se supone. Bueno, aquí el foco pues va a estar liberando electrones en forma de fotones y vamos a realizar aquí nuestro cálculo. Nos dice entonces que necesitamos la corriente. Podemos utilizar nuestros triangulitos egipcios y vamos a encontrar que corriente, bien, ya lo cambié, que corriente, si queremos calcular corriente, es igual a E sobre R, es decir, voltaje sobre resistencia. Vamos a rayonear aquí. Corriente es igual a E sobre R. Sustituimos. E es igual a 12. Y R es igual a 6 ohms. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo. Voy a ponerle aquí la I, así minúscula para que no se vaya a confundir. Entonces I es igual, bueno, sacamos nuestra calculadora, voy a ponerla por aquí, es igual a 12 entre 6, nuestra corriente va a ser igual a 2. A 2, es que este 2 parece como una R, ¿sí? Entonces aquí nos pide corriente, corriente es igual a 2 amperes, porque la unidad de medida es igual al amper. Cuando hagan el examen me tendrán que poner la respuesta con la unidad de medida, ¿sí? Vamos a borrar esto, vamos a hacer otro. Dice, se conoce la tensión E y la corriente I. Ahora necesitamos calcular la resistencia. Vamos a ver la fórmula, usamos nuestro triangulito aquí y tenemos que, vamos a encontrar R. R es igual a E sobre I. E sobre I es igual a 24, que es E sobre I, que es 6 amperes. ¿Sí? Voy a ponerle aquí la R. Ahora hacemos nuestro cálculo para ver cuál es el valor de la resistencia. 24 entre no por 6 es igual a 4. Entonces tenemos que nuestra resistencia en este circuito es igual a 4 ohms, porque ohms es el valor, es la unidad, perdón, que acompaña a la resistencia, ¿sí? Bueno, si quieren realizar esto, le ponen pausa y lo van calculando ustedes solitos, ¿sí? Para que practiquen. Por favor, practiquen, aunque sea en esto, y son ejercicios sencillos para que se vayan acostumbrando, porque ya se viene lo pesado. Dice, se conoce la corriente I y la resistencia R. ¿Cuál será el voltaje? Bueno, buscamos voltaje. E es igual a I por R. Entonces tenemos E o B, como quieran ponerlo. Y yo voy a ponerle E porque dice que es de la vieja escuela, así que yo soy de la vieja escuela. Y tenemos I por R, 5 amperes. Que bien, esto no me deja escribir bien. A ver, déjenme borrar y escribir otra vez. E es igual a 5 amperes por 8 ohms. Entonces tenemos que E es igual a 5 por 8. Ya sé que es muy sencillo, pero lo voy a poner aquí para que quede bien explícito. Bueno, no es 4, es 5 por 8.
igual a 40. ¿40 qué? Manzanas, peras, cacahuates, ¿no? Como estamos calculando voltaje, pues son 40 volts, ¿sí? ¿Está demasiado claro? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Lo pueden hacer saber al chat. Se supone que podrían estar mirando esto a la hora de que nos toca la clase y pues ahí estamos atentos a eso. Bueno, dice la relación lineal entre la corriente y el voltaje en una resistencia. En realidad, bueno, todo esto que dice aquí es lo que ya vimos. Así que no tiene mucho caso que lo veamos de más. Así que, bueno, esto es en sí lo que es la ley de Ohm. No se ve tan complicado. Solo es cuestión de aprenderse un poquito las definiciones y realizar las operaciones que por el momento no son tan complicadas. ¿Sí? Algo como esto es algo que podría estar perfecto para hacer en el examen. Así que bueno, con esto terminaríamos por el momento el tema de la ley de Ohm. Ya si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela saber al WhatsApp. Sí, pueden mandar al WhatsApp y ahí en el grupo la resolvemos, ¿sale? Bueno, entonces los dejo, pórtense bien, no estén viendo Netflix y espero que también ya me compongan mi internet. Hasta luego.